Desde hace tiempo ha habido mucho interés por una hipótesis supuestamente de predicción sísmica denominada migración sísmica. Muchas personas aseguran que este es un método científico infalible, que está demostrado, que es cierto, y la verdad es que no existe ninguna evidencia de ello en ningún análisis o estudio científico serio que hable de algo parecido. ¿De dónde viene esta creencia? Muy simple, de la repartición de creencias e ignorancia por parte de los fanáticos de la hipótesis, que esparcen por las redes uno que otro caso de éxito de este supuesto método infalible. Tristemente, para los creyentes de esta hipótesis, los argumentos que la avalan son muy febles, muy débiles. También tremendamente absurdos y la gran mayoría de ellos sin ningún sentido común. Explicaré en este breve video de qué se trata y qué sostiene mis dichos. Si nosotros hacemos una revisión histórica del origen de esta hipótesis de migraciones sísmicas, nos debemos remontar primeramente al año 1966-67 aproximadamente, donde un científico japonés de apellido Moji eh, tomó unos bloques de roca y los sometió a vibraciones idénticas a las de las ondas sísmicas. En el experimento, Moji descubrió que se generaban en la roca ciertos patrones de ruptura, eh, que estos patrones de ruptura o patrones de fractura estaban siempre muy definidos en la roca que él estaba estudiando. Este científico decidió entonces asumir que estos resultados de laboratorio eran aplicables al mundo real, asumiendo que los sismos se comportarían de manera similar que las pruebas que él había hecho con rocas en el laboratorio. ¿Qué fue lo que pensó? Que si las rupturas tenían cierta secuencia, entonces él podía predecir dónde ocurriría el próximo terremoto imitando esta misma secuencia. Para su desgracia más terrible, el método solo funcionaba a distancias tremendamente cortas y para peor, los sismos que analizó no siguieron los patrones, por lo que finalmente él terminó aceptando que su método no servía como una herramienta de predicción. Esta idea de las migraciones sísmicas estuvo guardada por cerca de 45 años hasta que otro investigador de apellido Chevalin revisó nuevamente esta hipótesis y la nueva teoría llamada rastreo inverso de precursores proponía que existían redes sísmicas, una especie de caminos o canales de terremoto, donde cada terremoto tenía un terremoto gemelo. ¿Sí? Esa era la hipótesis. Esta regla funcionó bien en la matemática, las ecuaciones hacían que coincidiera perfectamente, pero fracasó estrepitosamente en la práctica, ya que al analizar los datos sísmicos, el 97% de las secuencias no cumplía con los requisitos del algoritmo. Para entender, entre 1976 y el año 2006, estos son 30 años, solo pudo confirmar éxito en 20 cadenas sísmicas. Repito, en 30 años solo pudo confirmar éxito en 20 cadenas sísmicas. El problema no sería ese, el problema está en que logró confirmar éxito en 20 cadenas sísmicas de más de 21 millones de cadenas sísmicas que se estudiaron. Razón por la cual en el año 2008 Chevalin terminó concluyendo que su método simplemente no servía. Durante el año 2009, un nuevo grupo de científicos quiso probar el método y su fracaso fue aún más estrepitoso que los anteriores. De 230 casos en los que ellos utilizaron la metodología, solo acertaron a 3. Pero, ¿por qué se sigue creyendo que los sismos migran? La respuesta es bastante simple. Hay un aprovechamiento de un grupo importante de inescrupulosos que siguen diciendo que el método funciona. Y gracias a las redes sociales se difunde cuando un anuncio coincide, pero se ocultan toda la cantidad gigantesca de proyecciones fallidas. Una predicción debe tener 3 elementos centrales para que sea exitosa.
debe indicar el epicentro, cerca de qué ciudad o qué localidad nos encontramos, debe indicar la magnitud, cuánta energía libera y, por supuesto, cuándo ocurrirá. Cualquier cosa que no cumpla estos tres elementos simplemente no es una predicción. Cuando alguien se ríe de usted diciéndole que si hay un terremoto en Japón, esto va a migrar hacia la zona central de Chile, abusa de su desconocimiento en el tema. No es una predicción decir existe riesgo de sismo en el norte de Chile o migración hacia la zona X. Eso primero es ambiguo y además es falso porque no nos dice con certeza ni qué tan potente será, ni dónde será, ni cuándo será. ¿Qué pasa si decidimos hacerles caso y queremos preparar un plan de evacuación? ¿Cómo evacuamos? ¿Dónde evacuamos? ¿Por cuánto tiempo evacuamos? ¿A quiénes evacuamos? ¿Qué lugar específico? Al más mínimo análisis de este planteamiento nos damos cuenta que el dato por sí mismo resulta tremendamente absurdo. Además, decir que un sismo migra desde Nueva Zelanda a Chile es simplemente una tontera. Ambos países, al igual que Japón, están entre los países más sísmicos del orbe, pero eso no significa que estén interconectados por una suerte de carreteras sísmicas como se planteaba en una de las hipótesis. Solo están ubicados sobre regiones que son muy activas y que generan terremotos muy frecuentemente. Y de hecho, mucho más frecuentemente que en el resto de los países. Los invito al siguiente ejemplo que uso con mis estudiantes. Hoy, en el desierto de Atacama, sin duda hizo muchísimo calor. Igualmente en el desierto del Sahara. En ambas zonas siempre hace calor por su ubicación geográfica, pero no porque estén interconectados por alguna clase de carreteras de calor. Así de absurdo es creer que porque tiembla en Japón, tiembla en Chile, o porque tiembla en Nueva Zelanda, tiembla en Chile. La verdad es que existe una clara intención de querer engañarte y engañarlo con un grupo de resultados que se muestran como supuestamente exitosos de un método que ha demostrado no ser exitoso. Y esa es la razón por la cual te ocultan sistemáticamente los resultados de los pronósticos fallidos. Pero la pregunta que ustedes deberían estarse haciendo es ¿qué pasa en las predicciones más recientes? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Desde el 2010 aparecieron una gran cantidad de grupos que se dedicaron a hacer predicciones y se hicieron famosos varios de ellos, dos en particular, unos mexicanos y otros brasileños, que se hicieron tristemente famosos en nuestro país gracias a la televisión que se encargó de difundirlos y de prestarles espacio, ya que usaban palabras que parecían ciencia, pero que no eran ciencia. Razón por la cual un destacado vulcanólogo chileno observó durante más de 6 meses los anuncios de migraciones sísmicas de este tristemente famoso grupo brasileño que vendía este discurso de poder hacer predicción. ¿Y qué reveló el estudio de este vulcanólogo nacional? Bueno, el estudio de este vulcanólogo nacional reveló esto. Este era el titular de Radio Bio Bio y que en el fondo daba cuenta que solo un poco más del 5% de los anuncios había pasado algo, y digo algo entre comillas, porque lo que ellos habían anunciado en la gran mayoría de los casos era muy diferente de lo que efectivamente ocurría. Si yo les muestro qué era lo que este vulcanólogo chileno hizo, fue este chequeo. Chequeó cada uno de los anuncios y revisó si esos anuncios eran consistentes con lo que efectivamente había ocurrido y era posible medirlo de manera instrumental. Pero yo les decía, entre comillas les decía que habían acertado, porque lo que ellos anunciaban era tremendamente diferente a lo que efectivamente había ocurrido. Trato de explicarlo simple. Si alguien les dice que en Santiago va a haber un terremoto de magnitud 8.5, traten de recordar el número, están anunciando que habrá un terremoto en Santiago de magnitud 8.5 durante esta semana. Y nosotros solo tenemos un sismo de magnitud 5, nadie serio podría decir, ¿viste?
Le acertaron, porque la diferencia es chiquitita, porque entre uno y otro solo hay 3.5 de diferencia. En términos de energía, no hay 3.5 de diferencia. Si nosotros miramos la calculadora de la USGS para determinar de qué magnitudes estamos hablando, nos vamos a encontrar con que solo en términos de tamaño, el 8.5, que aparentemente se ve ahí con una diferencia bastante pequeña de magnitud, ¿cierto? El 8.5 es 3.163 veces más grande que el sismo sismo de magnitud 5.0 y libera 177.828 veces más energía. Para entender de qué significa esto que está ahí en la... a ver, déjenme sacarles esto para que lo vean ahí. Ahí sí. ¿Qué significa esto desde lo práctico? Equivale a que yo les diga que nos juntemos todos hoy día a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas porque va a aparecer Godzilla. Y cuando todos sentamos ahí juntos esperando que aparezca Godzilla, en vez de Godzilla, aparezca una lagartija. ¿Saben qué es lo que dicen los fanáticos? Dicen, ¿viste? El anuncio era correcto. No se parece, pero los dos tienen cola. Así de absurdo se ve el planteamiento de decir que un sismo se anunció un 8.5, pero hubo un sismo 5.0. Luego, nosotros deberíamos decir otra cosa que también debería hacerle bastante sentido. Hacer un anuncio de que va a temblar en Chile es como anunciar que en el invierno va a llover en Valdivia. Así de burdo. Básicamente porque en nuestro país nosotros tenemos cerca de 250, 350 sismos diarios, y que usted no lo sepa no significa que no ocurran, pero esa es nuestra realidad. Si nosotros somos capaces de entender que tenemos esa magnitud de sismos, evidentemente es muy fácil anunciar sismos en Chile, porque es algo que sí o sí va a ocurrir. Yo a mis estudiantes desde, no sé, 15 años atrás, les tengo propuesto lo siguiente. Les digo siempre que cuando evidenciamos esto, les digo que yo les hago una apuesta. Que les apuesto que entre, por ejemplo, si hoy día es el día lunes, les apuesto que entre el lunes hoy y el próximo lunes, al menos va a haber un movimiento sísmico de sobre magnitud 5 entre las regiones de Coquimbo y Valdivia. Si yo pierdo, los invito a un asado a todos ustedes. Si ustedes pierden, me invitan a un asado a mí. Llevo 20 años de docencia y no he perdido nunca. Porque es muy fácil anunciar que eso va a ocurrir, porque eso viene ocurriendo desde que el mundo es mundo. Yo les contaba que el 99% de los casos de las proyecciones y de las predicciones de este método supuestamente de migración sísmica fallan y nunca ocurre nada. Pero ¿a qué se debe que desde el punto de vista científico que efectivamente no pueda ocurrir que la energía de un sismo migre hasta otro lugar como Chile en este caso? Las razones son simples. Muchas de ellas tienen explicación en la física y otras en la geología. ¿Se acuerdan de la ley de la conservación de la energía? Esa que decía que la energía no se destruía y solo se transformaba. Bueno, cuando hay un sismo, toda la energía que se está esperando liberarse lo hace en básicamente tres formas. Primero, genera muchísimo calor, cosa que nadie se imaginaría. Luego, genera movimiento. Y luego, genera sonido. Ese sonido no es no es el mismo sonido que usted escucha cuando hay un movimiento sísmico. Eso tiene otra fuente y que en algún minuto podremos explicar. Pero a medida que el sismo se generó y generó calor, generó movimiento y generó sonido, que se miden con instrumentos de la cantidad de pascales que se producen en el minuto del terremoto, si nosotros miramos el terremoto mismo, a medida que nos alejamos del epicentro, nos vamos a dar cuenta que mientras más lejos estamos,
em, el sismo se va haciendo cada vez más débil, lo vamos sintiendo con menos fuerza. Y si nos acercamos al epicentro, el sismo lo sentimos con más fuerza. ¿Por qué? Porque la energía, esta misma ley de la energía que decía que la energía no se pierde, sino que se transforma, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el terremoto, toda esa energía que sale proyectada en forma de calor, de movimiento y de sonido, a medida que va avanzando, va transformándose y se va agotando, por llamarlo de alguna forma, y se va transformando en destrucción, se va transformando en daño, se va transformando en vibración. Y por esa razón, cuando usted está en Arica y hay un terremoto en Concepción, usted en Arica o no lo siente o prácticamente no lo siente. Porque la energía se va agotando a medida que va avanzando, a medida que nos alejamos del epicentro. Por esa razón es que a cientos de kilómetros esto tiene la tendencia a decaer. Si la energía se transformó en movimiento, en calor y en sonido, ¿cómo podría migrar a otro continente si ya se agotó? ¿O por qué, si no se agotara, por qué razón cuando nosotros tenemos un terremoto, ese terremoto no es sentido con la misma magnitud en todas partes del mundo? Esas preguntas son las que nadie se hace. Y la razón es súper simple, la energía se va agotando, de la misma forma como las olas, cuando usted tiene una laguna muy quieta y deja caer un objeto muy grande, se generan olas muy altas en el punto donde el objeto entró, pero a medida que se va alejando las olas se van achicando, porque la energía tiene una tendencia a ir decayendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría migrar a otro continente si ya se agotó? Sumémosle un dato más. El fondo marino entre Japón y Chile no está conectado. Sí, como se los digo y como lo escuchan. El fondo marino no es una superficie uniforme. El fondo marino tiene grietas llamadas fosas oceánicas en las que cabría el monte Everest y sobraría espacio ya que tiene más de 10.000 metros. Estas fosas se ven así. Estas fosas que usted ve ahí son grandes grietas que hacen que el fondo marino pierda continuidad y que tienen más de 10.000 metros. Esto que usted ve al lado, que parece una suerte de cumbre, esto que está acá, que parece como una suerte de volcán o de cumbre, eh, como de una ruptura, como una prominencia hacia arriba, son denominadas dorsales medio oceánicas, que es otro tipo de separación de fondo marino. Pero ¿por qué es importante esto? Para demostrar que los sismos no migran. Muy simple, las ondas sísmicas no se transmiten por líquidos, solo se transmiten por superficies sólidas. Y si el fondo marino está interrumpido por estas grietas y por estas dorsales medioceánicas, las ondas sísmicas que causan el daño y el movimiento, que son ondas transversales, no pueden continuar. Para peor, entre Australia, Nueva Zelanda o Japón no existe una sola fosa, existen 6 y al menos existen 3 dorsales oceánicas conocidas. Razón por la cual se hace imposible suponer que la energía mágicamente va a romper todas las reglas de la física y va a tener un comportamiento que no ha sido posible demostrar nunca. ¿Ok? ¿Cuál es la invitación? No permitamos que inescrupulosos sigan abusando de lo que nosotros no sabemos. La ciencia no es un enemigo, la ciencia es un aliado al minuto de enfrentar situaciones que parecen inexplicables. ¿Y usted está dispuesto a aceptar que lo están tratando de engañar cuando le hablan de migraciones sísmicas, enanitos y fantasmas? Esa es una respuesta que es usted quien debe dar. En IEC estamos empeñados en que lo que nosotros informamos y contribuimos a informar tengan cierto basamento científico y sea posible demostrar su veracidad. Razón por la cual se me ha solicitado que yo les ayude desde el punto de vista científico a guiar aquellos procesos en los cuales
se habla de ciertas cosas donde se cometen errores, y aparezco yo a corregirlos, no con la intención de humillar a nadie, porque créanme que estamos muy lejos de eso, todos nos sentimos muy agradecidos del rol que cumple cada uno, pero sí ayudar a que la calidad de la información entregada sea cada día mejor. Razón por la cual me van a tener, desgraciadamente, apareciendo de forma muy frecuente, contándoles o indicándoles que en más de una oportunidad alguna cosa que parece ser cierta cosa no lo es y que tiene otra explicación que está dada por la ciencia. ¿Ok? Eso, queridos amigos, les agradezco la atención y la difusión de esta información. Soy Marcelo del Pino, para nuevamente para IEC Chile.